Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la unidad número 1, que es Introducción a Python y conceptos básicos. En esta unidad, el objetivo o como resultado de aprendizaje es comprender la sintaxis básica de Python y desarrollar programas simples. Está dividido en 3 temas. Tenemos la introducción a Python, que es básicamente una forma fácil como de instalar y configurar nuestro entorno para poder ejecutarlo como tal. El segundo tema es variables, tipos de datos y operadores. Y como último tema de esta unidad número 1, tenemos estructuras y condiciones y bucles como tal. Se va a compartir una diapositiva con el objetivo de tratar de llegar a simular la instalación y conceptos como tal. ¿Qué necesitamos básicamente en este caso para eh, instalar nuestro entorno de Python en nuestra máquina o llamado así localmente? Hablando ya un poco más de términos a nivel de programación. Para aquellas personas que tienen el entorno de Linux, pues lo único que van a tener que hacer es actualizar sus repositorios y luego instalar, en este caso, el Python, la versión 3. A partir de la versión 3. Se recomienda Python, la versión 3.9, a partir de ahí, porque es la más estable. Para aquellas personas que ya tienen instalado, lo único que hacemos es verificar que en este caso tengan instalado y qué versión tienen en este caso de Python. Aquí se tiene un ejemplo que a través de la línea de comando de Python, menos versión, se puede obtener que en este caso se tiene instalada la versión 3.9.10. ¿Sí? Vuelvo y repito, es importante tener instalada la versión 3.9 para arriba, mayores a aquellas, ¿no? Necesitamos, en este caso, un editor de código. El editor de código más usado actualmente y el que más se puede acoplar a cualquier lenguaje de programación y se acopla muy bien en este caso es Visual Code. ¿Sí? Aquí se deja de esta manera el enlace para poder descargar el instalador, valga la redundancia, de Visual Code. ¿Sí? Sencillo, es tal como nosotros lo sabemos decir a nivel de programación, es siguiente y listo. Dale los permisos necesarios en el caso que lo pida y automáticamente se instala. Es ligero, literalmente es ligero. Segundo tema, variables, tipos de datos y operadores. Pues sabemos que las variables son las que se almacenan datos o las que almacenan datos como tal. Los tipos de datos pueden ser muchos, pero los más comunes o los que más influyen comúnmente en Python, tenemos el tipo integer, que es de entero, el tipo float, que es como decimal, el str, que es cadena de caracteres o llamado string, así, el bol, que es booleano, una lista de tipo list, una dupla o tupla como tal, y diccionario, que ya son datos, tipos de datos más complejos, llamados así. ¿Ok? Y los operadores, pues estos nos van a permitir realizar cálculos matemáticos básicos, desde básico hasta avanzado. Porque recordemos que Python está orientado para ciencia de datos y no solamente para ciencia de datos. De hecho, antes de que naciera el concepto de ciencia de datos, pues Python ya existía y era muy utilizado y es muy utilizado actualmente para diferentes tipos de programas, ¿sí? Y ejecución como tal. Tenemos estructuras condicionales y bucles. Las condicionales, las más comunes, sería el if, el if, es decir, caso contrario y pregunta a la vez,
y el else, que es el caso contrario. Estas nos permiten ejecutar código según sus reglas lógicas como tal. Tenemos los bucles, que son más conocidos como los while o los for como tal. Estas nos permiten hacer código repetitivo, hacer ciclos repetitivos como tal, hasta que una condición se cumpla o se alcance el límite establecido en este caso. En el caso de que queremos evitar que en ese bucle se salga, pues tenemos el break y también el continuo, ¿sí? Hay una gran diferencia entre el break y el continuo, pues el break interrumpe si se llega a ejecutar esa línea de comando como tal, interrumpe el ciclo, y el continuo no es que interrumpe, sino se llega a ver esa línea que llamada continuo, continúa a la siguiente ciclo repetitivo, no es que sale como tal. El break sale del ciclo, el continuo no, simplemente no continúa, o valga la redundancia o la diferencia como tal. El continuo es que no continúe el código que está más abajo, pero sí continúe al siguiente ciclo repetitivo como tal. ¿Sí? Al siguiente, al next, que se le llama. Y tenemos aquí ya ejercicios ya en vivo como tal. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos el Visual Code como tal, ¿sí? Y ¿dónde ustedes van a obtener estos ejercicios? Pues revisen, por favor, los recursos donde ustedes van a tener los recursos hechos en Colab de Google, que automáticamente ustedes pueden ejecutar código directamente ahí en el navegador, y esto les permite quizás una adaptación mucho más rápido al no querer instalar Visual Code localmente. Variables, pues sabemos que en Python una variable es un contenedor que almacena como tal, como se lo explico en la PPT, de datos. No es necesario declararla, por eso Python es muy fácil de aprenderlo, porque a diferencia de otros lenguajes de programación, aquí no es obligatorio declarar una variable con su tipo y que sea mutable. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sabemos que el número es de tipo entero porque se está definiendo como número con su valor de entero, ¿verdad? Pi, que es un valor float, llamado así, o flotante, con punto decimal, por llamarlo así, o separación de punto decimal, porque puede haberse una pequeña diferencia entre el tipo de dato decimal y el tipo de dato float. ¿Ok? Y nombre, pues una cadena de caracteres llamado así, porque se lo puede distinguir a través de comillas dobles. ¿Ok? Y el booleano o bool, llamado así booleano, verdadero o falso, pues como lo dije, es un tipo de dato booleano, true o false, o verdadero o falso, ¿sí? De esta forma es que se declara una variable, ¿sí? No necesariamente declarar el tipo como tal, pero sí se le asigna su valor y automáticamente Python reconoce qué tipo de dato es. Y vamos a ver que más adelante ese tipo de dato de esa variable puede mutarse. ¿A qué se refiere con mutarse? Pues que yo le puedo cambiar que ese tipo de dato ya no sea en este caso entero, sino ahora sea float. Y automáticamente Python me lo va a hacer. ¿Sí? En este caso lo ejecutamos y pues el resultado de esa ejecución pues me da el valor y el tipo de dato que está asignado en ese momento de ejecución, el tipo de dato como tal. El tipo de variable. Aquí es donde ya vemos un poco más el tipo de datos. Cuando es entero, me sale que ahora es int, ¿verdad? Cadena de caracteres, tenemos en este caso que es entre comillas dobles o simples, ¿sí? No hay ningún inconveniente en ponerlas simples.
Ok, tipo booleano no necesariamente puede ser true o false, sino que a través de una validación me retorne ese tipo de datos y ya me asigne un verdadero o un falso de acuerdo a la validación que exista, ¿sí? O la condicionante que existe, porque esto realmente es una condicionante. Ok, ahora sí tenemos la lista, que es básicamente que se está dentro de unas llaves, ¿sí? Perdón, corchetes, llaves, en algunos lados, dependiendo del concepto que se le llega a dar, pero es una lista, ¿sí? Es decir, que tiene un recorrido de índice, porque este es un índice 0, índice 1, índice 2. Y no necesariamente puedo declarar este tipo de lista de un solo tipo. Yo puedo declarar de varios tipos, ¿ok? Y así es como yo recorro o obtengo el valor de esa lista, en este caso del índice 0, es decir, que va a ser manzana, lo que me va a presentar es manzana a través del índice 0, ¿ok? Tenemos las tuplas, en este caso son a través de paréntesis, ¿sí? Paréntesis, y asimismo están constituidos a través de un índice, ¿ok? La diferencia entre una lista y una tupla es que la lista puede ser mutable. En el momento de ejecución, yo puedo cambiar este valor, ya sea por un tipo string a un tipo integer. Yo lo puedo hacer. A diferencia de una tupla, que es casi el mismo comportamiento, pero con la particularidad de que una tupla no puede ser mutable. Es decir, si se declara de esta forma, pues de esa forma muere, ¿ok? No puede ser cambiada, en este caso, el tipo de dato, ¿sí? El diccionario es un dato mucho más complejo porque ya tiene un key y un value, ¿sí? Es decir, un índice que puede ser llamado así índice 0, pero ese índice 0 ya está constituido a través de un ID, identificador único, y su valor como tal, que su valor como tal puede ser otro tipo de datos, puede ser muchos tipos de datos como tal, puede ser un mismo diccionario, así que por eso se llama tipos de datos, el DIC o diccionarios complejos. ¿Ok? En Python tenemos los operadores aritméticos, que en este caso serían la suma, la resta, la multiplicación, la división, la división entera que está representada a través de doble slash. Tenemos el módulo que es básicamente el residuo de una división, ¿sí? Que es representado a través de el porcentaje como tal, el operador del porcentaje que representa el módulo que es la residuo de la división. Tenemos la potencia que está representada a través de doble multiplicación. De esa forma son los operadores aritméticos. Tenemos los operadores relacionales, que son básicamente el mayor, el menor, el mayor, el igual, el mayor igual, el menor que. Tenemos la diferencia como tal, el diferente. Esos serían los operadores relacionales. Y tenemos los operadores lógicos, que son básicamente en este caso, verdadero, verdadero, falso, falso, es decir, el y, la condición, como tal, es decir, las comparativas de sus funciones o de sus operadores a través de sus funciones lógicas como tal. Tenemos estructuras de datos mutables, en este caso, tenemos las listas, un ejemplo de cómo puede mutarse una lista, lo había dicho anteriormente, que la lista puede mutarse, ¿sí? Tenemos los diccionarios que también pueden mutarse como tal, pero recordemos que en este caso la tupla no puede mutar como tal, ¿ok? Tenemos estructuras de datos inmutables que realmente no se pueden mutar. En este caso tenemos un ejemplo de tupla, ¿sí? Tenemos las cadenas de caracteres, que en este caso no puede ser mutable
recordemos que una cadena de caracteres están separadas por su índice también, porque a la larga es como una lista, pero a nivel concatenado como tal, ¿sí? No puede ser mutable, en este caso la cadena de caracteres, asimismo el int, el float y el datos complex o complejos como tal. Entonces, en resumen, tenemos que las listas, los diccionarios, los conjuntos y los objetos personalizados pueden ser modificables, es decir, mutables, mientras que las tuplas, las cadenas, los números, los conjuntos son inmutables, no pueden modificarse para nada. ¿Ok? Ahora tenemos el tema número 3, que serían las condicionantes, que en este caso es el if, el if y el else como tal. Aquí tenemos ejemplos, podemos ejecutarlos para ver cómo van funcionando con simplemente ejercicios muy sencillos como tal, ¿ok? Tenemos ejercicios de condiciones múltiples, es decir, if anidados como tal, dependientes del uno del otro, ¿sí? Si no se ejecuta el primero, se ejecutará el segundo, el tercero, hasta llegar el último como tal. Tenemos las anidadas, es decir, las que están dentro de un if sobre otro if o sobre otro if. Es decir, puede ser como un tipo escalera como tal. ¿Ok? Tenemos los bucles, los while, los for como tal. Recordemos que un while debe cumplirse esa condición para estar dentro de ese bucle, ¿sí? Hasta que no se cumpla, finalmente sale de ese bucle, ¿ok? La misma forma, pero a través de su estructura como tal, diferente, que es el for, asimismo es un índice que va recorriendo hasta que se cumpla esa condicionante. En este caso, una lista podemos efectivamente recorrerla porque recordemos que la lista está constituida a través de sus índices. ¿Ok? Tenemos el uso del break y del continuo. Muy claramente tenemos que cuando el for, ese número de esa variable como tal, vaya a estar en 3, si es igual a 3, pues sale, totalmente termina el bucle. La diferencia entre el continuo es que cuando sea igual a 3, ya no va a ejecutar el número 3, ¿sí? Por eso es que aquí está como doble print como tal, o básicamente el 3 nunca sale, ¿sí? Si no pasa al siguiente, el 4, ¿ok? Esa es la diferencia entre un break y un continuo, ¿sí? Que el break sale totalmente del bucle. El continuo no sale del bucle, pero no ejecuta lo que está más abajo, ¿ok? Eso respecto a la unidad número 1, estimados estudiantes. Continuamos con la unidad número 2.